Vamos a analizar esta mañana desde este principio el plan salvífico de Dios en el mundo. Es un plan, es un proyecto que por muchos siglos o milenios estuvo vedado a los hombres. Aún hombres de Dios, grandes hombres, no lo entendieron. Y se les decía y no lo entendían. Porque Dios tiene sus cosas reservadas para determinado tiempo. En su tiempo se manifiesta. En su tiempo se declara. Y puede ser que las personas por generaciones pasen inadvertidos hasta el momento en que se cumplan las palabras de Dios. Ya sabemos que la primera dispensación fue en el Edén, que se llamó inocencia. No sabemos cuántos años duró Adán en el paraíso. Creemos que Dios hizo a Adán ya un adulto y que hubo de vivir en el Edén mucho tiempo, o en el paraíso, mucho tiempo, en el huerto. No se sabe cuánto. De todas maneras, esa época terminó. Y comenzó una nueva época ya con Adán fuera del paraíso, que según los historiadores dicen que oscila en unos 1600 años, que es el mundo antediluviano. Allí donde vivió Adán con la familia, Abel, Caín, y ahí se fueron multiplicando la gente, y que en esa época, llamada entonces esa segunda dispensación, se llamó, díganla, oye, pero tan tímidos, conciencia. Se terminó esa etapa de la conciencia que fue de aproximadamente 1600 años, llamado conciencia. Ese es el mundo antediluviano. No estamos hablando no es el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es de Cristo, para allá, para atrás. Sino que el Antiguo Testamento está dividido en esas dos etapas. Entonces, el mundo antediluviano, como la palabra lo dice, fue antes del diluvio. Después del diluvio, cuando la familia de Noé tocó tierra y se organizó nuevamente y se multiplicó el mundo otra vez, cometieron lo mismo. Se apartaron de Dios y siguieron el paganismo, la idolatría, el pecado, la hechicería. Se cree que la Torre de Babel fue un centro de ocultismo, de brujería, de hechicería, la Torre de Babel, donde los hombres de ese tiempo, después del diluvio, dejaron al Señor y volvieron a seguir la vida pagana. Y parece que esa era como especie de un templo de adoración a los ídolos y al paganismo, la Torre de Babel. Fue por eso que Dios se enojó con ellos. Y como Él había prometido no acabar más el mundo en agua, no les mandó otro diluvio, sino que usó otra forma. Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron confundidos en sus lenguas, fueron esparcidos por todo el mundo, por toda la tierra, y después de este incidente fuerte, de este juicio de la Torre de Babel, entonces Dios llama a un hombre allá en Ur de los Caldeos, en el lejano oriente, que se llamó Abraham. Por algo lo llamó. Por algo lo llamó. Amén. Muchos siglos o milenios antes que naciera que naciera Israel. Y a este hombre, milenios no siglos, Abraham lo llamó Dios, y es aquí donde estamos leyendo. Dios llama a Abraham, que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Como el mundo dejó a Dios, se apartó de Dios, entonces dice en el libro de los Hechos que Dios dejó a las naciones pasadas, a las gentes antiguas, los dejó andar en sus propios caminos. Vamos a verlo, Hechos 14. Hechos 14, 16. Dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas. Como cada generación se apartaba de Dios, Él los dejó andar en sus propios caminos. Y esa gente que se esparcieron en la Torre de Babel llenaron la tierra.
De ahí nacieron las naciones. Pero todas esas naciones nacieron bajo la idolatría y el paganismo. Y desgraciadamente ahí en esas masas nació usted y nací yo. Dentro de las naciones paganas, sin Dios. Creyendo que teníamos a Dios, pero estábamos lejos de Dios. Y ahí nacimos nosotros. Esas naciones paganas que posteriormente se llaman los gentiles. Pero Dios llama a Abraham desde aquel remoto pasado, en Ur de los Caldeos, que según los historiadores es la tierra que ahora se llama Irak. Irak, aquella tierra allá donde ahorcaron a... ¿Sí? ¿Se acuerdan? Allá, por ahí era ese lugar, donde estaba Abraham, en el oriente. Los iraquíes son los que están allá donde todos los días matan 20, 30, 40, 50. Oiga, esa gente se va a acabar, hermano, porque mucha gente que haya, ¿verdad? Y a veces son 100, 200, 20, 30. Bueno, pero por allá hay mucha gente. Y mucha gente sin Cristo. Mucha gente sin el Señor. Allí llama Dios a Abraham en aquella época. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y él salió a emigrar. Se vino hacia el Medio Oriente. Caminó mucho. Anduvo mucho y llegó a esas tierras que antes se llamaban Canaán. La tierra de Canaán, que es el mismo territorio que hoy lleva el nombre de Israel. Ahí estaban los cananeos, ahí estaban todas esas familias, toda esa gente que estaba por allí, paganos también. Pero Abraham llegó dirigido por la mano de Dios, por el poder de Dios, y habitó como extranjero por allí, y la gente lo respetaba porque era un patriarca, era un profeta, era un hombre de bien, era un hombre recto. Y una ocasión, cuando él fue a comprar tierra para la sepultura de su esposa, le dijeron, no, te la regalamos, si tú eres como un ángel de Dios entre nosotros. El hombre tuvo aceptación en esas tierras por allí. Gloria al Señor. Y por allí se puso anciano y la mujer anciana también. Pero era un hombre temeroso de Dios. Y siendo ancianos, fue que el ángel del Señor le apareció ya acá en la tierra de Canaán, ya siendo extranjero. Ahí fue donde Dios le apareció. Pero recuerden que cuando él lo llamó de allá, le había dicho, en tu familia, ¿cómo es? En ti. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya Dios tenía un plan. Ya Dios tenía un proyecto. Quizás Abraham ni lo entendió muy bien. Ni su descendencia lo entendió. Yo diría, ni los profetas, ni los apóstoles. Yo digo que ni los apóstoles entendieron eso porque Pedro, cuando fue al llamado que le hizo Cornelio, iba con miedo. Y llevaba tanto miedo que se llevó 6 testigos para que me defiendan cuando me llamen acá a la ley de nuestro país. Y se llevó 6 hombres para ir a la casa de Cornelio, iba con miedo. Y hay por ahí unos registros en los hechos que dice que ellos iban predicando el evangelio a los judíos que habitaban en las regiones entre los griegos, pero no le hablaban a los griegos, sino a los judíos que estaban en el extranjero. Cuando salieron a predicar el evangelio, era buscando a los judíos que vivían en el extranjero y no le predicaban a los griegos. Hasta que unos hermanos de esos que ya se convirtieron allá, le hablaron a los griegos y se formó la obra entre los griegos. ¡Qué dificultad! Pero no sabían que Dios tenía un plan salvífico que por todos los siglos se iba a ir desarrollando. Y de dentro de ese plan de Dios que se fue desarrollando, estás tú y estoy yo esta mañana. O usted está aquí porque quiere, o por casualidad. Mi hermano, estemos seguros. Ahí en esas tablas donde usted está sentado, siéntase usted que Dios es el que lo tiene aquí, que usted estaba dentro de ese plan. ¿Acaso a mí me gustaba el evangelio? ¿Acaso yo andaba buscando el evangelio? Y yo estaba leyendo ayer unas palabras del Señor que dice, fui encontrado por los que no me buscaban, fui hallado. Aleluya, fui hallado por los que no me buscaban. Oh, qué realidad tan grande si yo no lo andaba buscando. Yo de católico me sentía bien, fumando cigarrillo y hablando groserías. Me sentía bien. Yo me hubiera muerto con gusto, ahí. Pero fui hallado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no me buscaban.
Aleluya. Alcen la mano los que lo hallaron a él. Es un plan, es un proyecto. Y a Dios nunca se le caen los proyectos. A Él no se le caen los proyectos de Él. Se cumplen. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y acá le dice, en tu simiente, en tu descendencia. Pero Él se viene a la tierra de Canaán y por ahí se pone viejo. Se pone viejo. Entonces, ¿qué podría ser? Ya en su vejez viene el ángel de Jehová y le anuncia que iba a tener un hijo de su esposa. Y el año que viene fue donde Dios le habló a Abraham que Sara iba a concebir en su vejez. Sara dudó, Abraham creyó. Y así fue, como todos conocemos este caso. Ese hijo que hubo en la vejez, en la edad avanzada de ellos dos, se llamó, ¿recuerdan? Isaac. Porque la esposa de Abraham era estéril. Isaac fue el hijo de Abraham, habido y criado ya en la tierra de los cananeos, en el extranjero, siendo él forastero. Isaac nació de Sara, que era estéril y anciana. ¿Recuerdan ustedes que a Isaac Abraham lo mandó que fuera el siervo de Abraham, Giesi? Lo mandó a la tierra de sus familiares otra vez por allá en Harán, casi el oriente también, más acá de Ur, donde había estado él, y por ahí estaban la familia de Sara y ellos. Que fuera y le consiguiera una esposa de la familia de su descendencia para no casarla con un cananeo. Desde el principio Dios no quiere que sus hijos y sus hijas se casen con inconversos, porque les va mal. La niña que se va con un inconverso tendrá que abrazar y besar un borracho con la boca hedionda a tabaco y a cigarrillo y a ron y a cerveza. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y alguien dijo, el que se casa con un hijo o una hija del diablo va a tener problemas con el suegro. Con el suegro. Tiene problemas con el suegro. No quiso Abraham que su hijo se casara con una extranjera. Y fue y le consiguieron a Rebeca. ¿Hija de quién? De Betuel y por allá. Y la trajo, el siervo Giesi fue y la trajo. ¿A quién? A Rebeca, para Isaac. Se formó el hogar del hijo de Abraham. Ese muchacho casi que muere cuando lo llevaron allá y que lo iban a poner en el... Bueno, pero vamos de rapidez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que lo iba a sacrificar porque Dios dijo, sacrifícame tu hijo. Y él lo iba a sacrificar, pero el Señor quería probar la fe de Abraham. Bueno, ahora ya estamos mirando el hogar de Isaac. Pero hay un problema, y es que Rebeca también sale estéril. Alguien dijo, ¿sería coincidencia que todas las mujeres de los patriarcas fueran estériles? ¿O era que el diablo estaba tratando de dañar la línea paterna de la simiente prometida? ¿O era que el diablo tenía la mano metida ahí para que no fructificaran, para que las mujeres de estos patriarcas no dieran descendencia? ¿Por qué? Porque recuerden que Dios tiene un plan, un proyecto. Y el diablo siempre se mete a hacerle zancadillas a la gente, a tirarlo abajo. Pero nosotros vamos irrumpiendo en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en su nombre. Dios tiene un plan contigo, Dios tenía un plan conmigo. Dios tiene un plan contigo, Yailso. Y no hay duda que Satanás se atraviesa en el camino. Pero yo le he dicho a los hermanos, si Satanás se nos atraviesa, atropellémoslo. Atropéllalo.
pásale por encima y písalo. Porque raro no es que Satanás se atraviese, pero lo atropellamos. ¿Están de acuerdo conmigo? No sea cobarde, no sea ni achante. Créalo que usted puede atropellarlo y tirarlo abajo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, salió estéril Rebeca. Y una dificultad en una familia así. Entonces, ¿qué pasó? Que oró Isaac por Rebeca, su esposa. Y Dios oyó. Y luego había gemelos en el vientre de Rebeca. Ahí nacieron dos muchachos, Esaú y Jacob. Esaú fue el mayor, que él fue a habitar un poco así a ver si me ubico, al suroriente de Israel, en unos territorios que se llaman Edom. Edom. La palabra Edom quiere decir rojo. ¿Recuerdan el guiso rojo que le dio Jacob al hermano? Eso tiene ahí unas explicaciones. Y esos territorios al suroriente de Israel, por ahí por la península de Acaba del Mar Rojo, esos territorios son bastante desérticos. Y las tierras por allí, las piedras son como rosadas. Hay una ciudad por allí que se llama la ciudad de Petra, eso es histórico. Es una ciudad metida subterránea en las peñas. Yo estuve allá. Esa es la tierra de los edomitas. También lo llama en la Biblia el monte de Seir, que quiere decir la tierra donde vivió Esaú. Son unas peñas, mire, las calles van por debajo de la piedra y hay calles que casi las piedras se unen arriba, así, eso es, algunas partes entran los rayos de sol, a otras no. Eso es espectacular, casi todo el mundo va la gente a conocer la ciudad de Petra. Y el guía en un momento que íbamos hablando y nos iba explicando lo que había en las paredes, porque todo eso es tallado en las paredes, las casas, todas las viviendas, los templos, todo eso fue tallado en las peñas, en las paredes. Y llegó a una parte donde la peña botaba como un moho, una cosita así como un moho, como una agüita roja, es el moho, como donde hay hierro, que bota, ¿cómo se llama eso, hermano? Ese, digámosle moho. Y el hombre puso como un óxido, pero rojito, llegó y cogió con el dedo así en la peña, y saló con el dedo una cosita roja, y llegó una jovencita, y cogió así, y se la pasó a la muchacha por los cachetes, y dijo, con esto es que se maquillan las mujeres aquí. Para maquillajes. Pero yo que me refiero es que ese moho es rojo y las piedras son rosadas, las peñas se ven como rosadas. Y la Biblia habla del rojo. Edom quiere decir rojo. Edom vivió en esa región. Porque hubo problemas entre ellos, ¿recuerdan? Porque Esaú se casó con una inconversa. Podemos seguir hablando ese lenguaje así, ¿verdad? O sea, una extranjera. Pero Jacob no. A Jacob lo mandaron para la casa de sus familiares también, para que fuera a conseguir esposa allá, y fue el que trabajó con Labán 20 años, ¿se acuerdan? Y de allá trajo a Lea y a Raquel, que eran de su parentela. Eso tiene historia. Por eso es que Dios no permite que sus hijos, sus hijas, se casen con personas inconversas. ¿Oyeron? Por eso. Ese no es el tema, ¿no? Pero vale la pena. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, Esaú cogió ese rumbo. Jacob fue más sumiso. Fue allá a su tierra, trajo a su familia, regresó acá donde estaba Abraham, en Beerseba, y por ahí fue la vida de Jacob. Por ahí fue. Cuando él regresaba de por allá, porque él se fue huyendo al oriente, porque su hermano Esaú lo iba a matar porque le robó la primogenitura. Cuando regresaba de por allá de ese viaje, llegó a un lugar por allá, en el valle de Jabot. Saben que pasé por el valle de Jabot, eso no está en Israel, está enfrente, allá en Jordania. Viniendo de Amán, bajando, hermano, una autopista hermosa, 2 horas hasta llegar al Jordán, de allá para acá. Y el guía nos decía, vea, ese ahí es el valle de Jabot, ese caño, y todavía tiene agua, una quebrada. Todavía tiene agua. En esos lugares
fue cuando Jacob llevaba miedo porque iba a encontrarse con su hermano Esaú. Entonces le mandó unos regalos y le mandó una comisión para que lo amansaran y le dijeran, tu hermano viene, tu siervo viene, esto y el otro. Y entonces los siervos regresaron diciéndole, Jacob, fuimos donde tu hermano, está muy contento, viene con 400 hombres a encontrarte. Ay, ay, ay. Esos pelados no entendían lo que significaba eso. Era un hombre con 400 hombres armados. ¿Ah? Jacob ese día no pudo dormir. No dijo, ¿yo qué hago? Ese día estaba terrible la cosa. Cuando estaba soltero, pues salió solo huyendo y se fue por allá y le evadió a Esaú. Pero ahora viene con la hogar, viene con siervos, con siervas, con vacas, con camellos, con asnos, con cabras, con ovejas. Ya no era fácil que él se fuera a huir. Ya tenía que enfrentar la situación. Y él sabía que eso de su hermano venir con 400 hombres, eso era mortal. Pero cuando uno tiene al Señor y tiene las promesas de Dios, ese día él le dijo a Jehová, que me dijiste, vete a tu tierra y yo te haré bien. Él evocó esas palabras cuando él se vio en apuro y dijo, hasta aquí me va a herir la madre con los hijos y todo. Entonces él dijo, Jehová, tú que me dijiste, regrésate a tu tierra y yo te haré bien. Evocó las promesas. Es que cuando uno está apurado, busca las promesas de Dios. Entonces, claro, organizó todo lo que llevaba en batallones, en grupos y los envió. Y lo último que dejó fue, el último escuadrón era la familia, los hijos y la esposa y las esposas y eso. Y dice la Biblia que ese día cruzó el valle de Jaboc, dejó la familia aquí y se fue solo. De aquel lado del vado se fue solo. La masa no estaba para pasteles, ¿verdad? El asunto estaba teso. ¿Se imagina, hermana Carmen? ¿Se imagina? Trate de imaginarse. 400 hombres. Y como él sabía que él se las debía, él dijo, me las va a cobrar. Bueno, se fue de aquel lado del valle y pasó esa noche solo. Y luchó con él un varón. No cabe duda que el varón era el ángel de Jehová. En otras palabras, Jehová mismo personificado en un ángel. Y esa noche le dijo Jehová, tú que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu familia, y te haré bien. Es como aquel verso que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿No ha orado usted tantas veces diciendo, Señor, tú has dicho estar con nosotros hasta el fin? Y esa noche luchó con el ángel, fuertemente. El ángel no se podía ir. Y le dijo ya en la mañana, suéltame porque raya el alba. Y él le dijo, no te soltaré si no me bendices. El ángel le dijo, ¿cómo es tu nombre? Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob. Recuerden que Jacob era el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Se llamará tu nombre de aquí en adelante Israel. Ahí nace el nombre de la nación de Israel, ahí. Ese es el nacimiento, ese es el principio. ¿Y quién es la nación de Israel? La nación de Israel, haya pasado lo que sea y vivan como vivan ahora, ella es la madre del Mesías. Ella es la madre del Señor. Alguien dijo, la Biblia es un libro judío. Los apóstoles fueron judíos. Los profetas fueron judíos. Jesucristo es judío y nosotros creemos en un judío. Indiscutiblemente la salvación viene de los judíos. Así lo dice la Biblia. La salvación viene de los judíos. De allá viene. ¿Por qué? Porque estar nosotros en el Señor no es un hecho aislado. Es una historia, es un proyecto, es un plan. Esto no es un hecho aislado de que haya evangélicos. ¿Oyeron? El hecho de que estemos en el Señor no fue un caso que ocurrió. Es un proyecto. Digan gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Ese Israel, ese muchacho, Jacob, llegó a su tierra, se estableció por allí. Otra vez ya murió Abraham, ya su hermano se fue allá a la tierra de Seir y él habitó por allí en Beerseba, Jacob con su familia. Y a Jacob
con sus esposas le nacieron 12 hijos. Esos 12 hijos son los 12 patriarcas. Esos 12 patriarcas, esa familia, cuando hubo un verano y una hambre tesa, oyeron decir que en Egipto había comida. No era que había cosecha en Egipto, era que José, el hijo de ellos, ¿se acuerdan la historia? Ya Dios lo había usado y lo mandó adelante para que recogiera y acopiara todos los alimentos de Egipto. Pero sea como sea, ya habían bodegas llenas de trigo y se les mostró que allá en Egipto había alimento. Y ahí se dieron las cosas hasta que esa familia, cuando supieron que el que gobernaba en Egipto era su hijo José, se fueron para ahí. José los mandó a llevar en carros y en todo a su papá, a su anciano, y vivieron 400 años en Egipto. Los hijos de Jacob es Israel, es decir, los hijos de Israel. Cuando salieron de allá, después de 400 años, dice que era como 600,000, sin contar los niños. Ya era un pueblo grande. Ese pueblo es la nación de Israel. Amén. Amén. Bueno, dejemos ahí el relato y sigamos pensando en esto. Se cree que Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa para todas las naciones. Algunos opinan eso, que el proyecto era ese, que Israel fuera un reino de sacerdotes para todas las naciones. Tenían ese ministerio. Por eso, así se les dijo: vosotros me seréis especial tesoros y un reino de sacerdotes y gente santa. Pero parece que Israel no dio la talla en ese ministerio que según la Biblia debía ser intercultural, porque cuando habla de todas las naciones se está hablando de las culturas de la tierra. Debía ser intercultural ese trabajo. Y este ministerio, como ellos no lo desarrollaron, le fue transferido a la iglesia. No fracasó el proyecto de Dios. El proyecto de Dios sigue ahora a través de la iglesia. Él va canalizando las cosas. Va canalizándolas. Por eso no es coincidencia que yo esté parado aquí esta mañana. No es coincidencia. No es coincidencia que usted esté sentado o sentada allí en esta mañana. Uno que grite, que diga por qué está aquí esta mañana. Uno que nos diga con toda su alma, grite esta mañana y diga por qué estoy yo aquí esta mañana. Hágalo con libertad, párese. Sacúdase. Diga por qué está aquí. No, porque hoy domingo no tenía más nada que hacer, entonces se me ocurrió. Recuerde que en Dios las cosas no andan sueltas. Hermanos queridos, en Dios las cosas no andan sueltas. Dios tiene un proyecto con cada uno. Si aquí hay predicadores, si aquí hay pastores, si aquí hay mensajeros, si aquí hay misioneros, Dios sabe todo eso. Si aquí hay presidentes de Dorcas, hay presidentes de caballeros, de jóvenes, si aquí hay miembros, cantidad de hermanos, miembros de juntas locales, aquí o en cualquier otra congregación donde vayan, Dios tiene todo medido. No andan sueltas las cosas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De manera que ese ministerio que debiera haber desarrollado la nación de Israel, se le transfirió a la iglesia. La misión de Israel era algo diferente, porque ellos eran una cultura un poco cerrada, la cultura de los israelitas, la ley de Moisés y todo eso. Era centrípeta, es la palabra centrípeta, que todo era hacia adentro, nunca de expansionismo, sino el que quería ser judío tenía que ir allá y eran los prosélitos y tenían que comulgar con ellos, y decir, era una cultura cerrada. Ahora, cuando viene el cristianismo, aparece el cristianismo, ya cambian las cosas. No es centrípeta, sino centrífuga. Alguien consideró la palabra centrífugo y puso el ejemplo del abanico, el ventilador. Él no echa la brisa hacia afuera, sino hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Cierto? Ese es el movimiento centrífugo. Centrífugo, afuera. Ese es el cristianismo.
a expandirse, a esparcirse. El otro no, es lo contrario, hacia adentro, cerrada. Israel le cerró las puertas. Y ustedes vieron la lucha que tuvieron los judíos, los apóstoles, los primeros creyentes judíos. ¿Qué lucha? No querían aceptar que los gentiles se salvaran. Ellos no podían aceptar eso. Y ya eran creyentes en el Evangelio y bautizados, pero estaban todavía dentro de su cultura y querían cobijar las cosas con las costumbres de ellos. Y eran creyentes bautizados en el nombre de Jesucristo. Terrible eso. Terrible eso. Para Israel, el pacto de nacionalidad era el pacto de salvación. O sea, estar en Israel y hacer lo que mandaba la ley, esa era la salvación para ellos. Para ellos no era el Evangelio, ellos no se salvaron por el Evangelio, sino por el pacto de salvación. Por eso encontramos en varias partes, por ejemplo, cuando habla de la Pascua, dice que el que comiera el pan sin levadura sería de su pueblo. Eso de ser cortado del pueblo era como ser echado del Señor, del Evangelio, que se perdiera. Por eso ahí miramos varias cosas donde el Señor les habla de que podrían ser cortados de la congregación, cortados del pueblo, porque el pacto de salvación para ellos era el pacto de nacionalidad. Amén. No era por el Evangelio. El ministerio de las misionologías fue transferido a la iglesia, pero ella o muchos no lo entendieron. Ellos no entendieron eso. Aunque el pacto del ministerio de las misiones se le dio a la iglesia. No pudieron entender. Recuerden cuando allá en Marcos el Señor dice, id por todo el mundo. Léanlo. Marcos 16, 15. 16, 15. Léanlo, aunque lo sepan de memoria, mírenlo. Es bonito cuando uno, aunque lo sepa de memoria, abra la Biblia y mírenlo ahí. Id por todo el mundo. Esa palabra de ir por todo el mundo, ¿qué significa, hermano? ¿Usted cree que los apóstoles entendieron eso? Ellos no entendieron eso. Eso que el Señor dijo en Marcos, ir por todo el mundo, fue lo mismo que le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire que les estaba vedado a ellos ese secreto, era un misterio. Eso es lo que se llama un misterio. Que aunque se lo pongan en la frente, no lo ven. Aunque se lo pongan delante, no lo ven. ¿Por qué los discípulos pusieron tanto problema para ir a la casa de Cornelio? Si el Señor les había dicho ahí, vayan por todo el mundo, no solo de Cornelio. No solo a la casa de Cornelio, por todo el mundo. ¿Y por qué pusieron tanta traba? Usted ve los evangelios y el libro de los Hechos y eso, y esa gente sí ponía traba para ir. Es más, a Pablo lo querían linchar. Tuvo que venir a Jerusalén a un concilio y dar explicaciones y decirles los milagros y las señales que Dios había hecho allá en los gentiles. Y que, bueno, hasta que hubo uno entendido y dijo, bueno, no podemos estar contra Dios, porque si nuestro hermano Pedro dice, creo que fue Jacobo el que defendió, ¿verdad? Y dijo, si nuestro hermano Pedro nos ha contado todo lo que ha hecho Dios con ellos. Eran entre mismos hermanos luchando por eso. Recuerden que Pedro tuvo que venir a rendir cuenta y decirle, pero llegamos allá y el Espíritu Santo se derramó entre ellos así como nosotros. ¿Cómo era entre nosotros? ¿Cómo era? Hablando en nuevas lenguas igual a nosotros. ¿Y quién era yo? Pedro estaba como librando el pellejo, yo. Estaba defendiendo. Y dijo, ¿y quién era yo para que impidiera al Espíritu Santo? Miren qué lucha para que el Evangelio traspasara la frontera. Pero lo que Dios tiene planeado rompe barreras, rompe murallas y llega donde Dios quiere que llegue. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces el Evangelio llegó allá porque Dios lo tenía así planeado y el Señor le había dicho, id por todo el mundo. La misionología es una rama de la teología que significa llevar el Evangelio a otras culturas. Hemos oído que es como difícil diferenciar lo del evangelismo con la obra misionera, evangelizar y la obra misionera, que hay bastante similitud, pero de todas maneras, allá reglamentando las cosas, que la teología no salva, es una ciencia que quiere decir ciencia que trata de Dios, la teología.
Es la ciencia que trata de Dios. Es algo que se ha organizado por los hombres y es algo técnico para tratar de ubicar las cosas. Y dentro de ese organigrama está entonces como rama de la teología la misionología. La misionología. Amén. Y la misionología se diferencia en cuanto al evangelismo porque la misionología es para que lleve el evangelio transculturalmente, intercultural, a otros países, a otras fronteras. Mientras que el evangelismo es el hablar del evangelio localmente o, ¿cómo diría? Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo creo que ustedes están entendiendo más que yo posiblemente, porque el Señor está aquí esta mañana, ¿sí o no? Entonces, predicar el evangelio domésticamente, dentro de la casa, ese es el evangelismo. Y la obra misionera es predicar el evangelio transculturalmente, fuera de las fronteras geográficas y culturales. Llevar el mensaje, que fue la lucha que tuvieron los apóstoles para que el evangelio saliera de su entorno. Así como era la ley cerrada y estaba ahí centrípetamente, así querían tener también el evangelio, abrazarlo y tenerlo como tuvieron la ley por tantos siglos. Hermano, es que si Dios no mete la mano, todavía los judíos tuvieran el evangelio ya abrazado ellos solos, sin partir el pan con nadie. Tuvo el Señor que mandar una persecución, romper las barreras, lo que fuera, para que los hermanos se fueran huyendo y salieran. Y el evangelio se fue de las fronteras y tuvo el Señor que llamar a Pablo. Demos gloria al Señor. Aleluya. Entonces, dentro de la teología, sí se hace una diferencia entre evangelismo y obra misionera. ¿Listo? ¿Cuál era el evangelismo? El mensaje local, dentro de la cultura propia, del país propio, su misma lengua, su misma costumbre, sus mismas cosas. Ahora, ya la obra misionera es para salir a predicarle a otras culturas que tienen idioma diferente, que tienen dinero diferente, que tienen religión diferente, que tienen, ¿qué más? A la alimentación diferente, el vestido diferente. Ir a otra cultura no es lo mismo que estar dentro de la cultura de uno. No es igual. No es igual. Por eso se llama obra misionera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos no lo entendieron. Parece que al salmista en un momento de lucidez, como que le vino la chispa, como que le vino una luz. Salmo 67. El salmista en un momento tuvo una gran lucidez y dijo en el Salmo 67, voy a mostrárselos. Dice, ¿lo hallaron? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Cuando él dice nosotros, está hablando de allá, del pueblo de Israel. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sobre los gentiles no, sobre nosotros. Todo lo que pedían era para ellos. Cuando la Biblia habla de nosotros, habla de los judíos. Cuando habla de vosotros es que habla de los gentiles. Lean el libro de los Efesios para que vean. En la epístola a los Efesios. Dice el 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Y eso qué es? Era una profecía que ni él mismo la entendía. Yo espero que lo estén mirando, mis hermanos. Amén. Yo espero que lo estén mirando y apreciándolo. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Ay, ¿qué es lo que está pasando aquí esta mañana? ¿Cuántos alegres hay aquí, gozosos en esta mañana? Amén. Y allá en la quinta también, y allá en la segunda también, y allá en la victoria también, y allá en la décima también, y allá en la octava también, y allá en la 11 también, y aquí en la... gócense. Amén. Y allá en San Diego, y allá en Codazzi, y allá en
Barranquilla, ahí en Bosconia, allá en Aguas Blancas, en Mariangola. ¿Cómo es el verso? ¿Cuál es el verso? Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Uno que le dé la gloria a Él. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Gloria a Dios. El salmista parece que él encontró un orificio, vislumbró algo que estaba en el sentir de Dios. Porque las misiones estaban en el corazón de Dios y Dios tiene ese plan. Y todavía no sabemos cuánto le falta, hermano, pero su plan va para adelante. Aunque nosotros queremos que el Señor venga pronto, yo no sé si Él ya haya terminado su proyecto. Gloria al Señor. También se dice que Pablo fue la máquina procesadora de los evangelios. Porque leer los evangelios y leer las epístolas son diferentes. Y la alta crítica ha tratado de hablar contra Pablo. Como que Pablo hizo su propia religión y que lo que hizo y habló fue diferente a lo que enseñó el Señor. La alta crítica tiene un problema con Pablo. Pero recuerden que Pablo fue la máquina procesadora de las cosas que dijo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. La máquina que procesó eso. Pablo, la máquina procesadora que permitió ejecutar el propósito eterno de Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a mirar la palabra. Efesios. Vamos a Efesios 3. ¿Están listos? Les ruego, hermano, ayúdenme. Enseñar no es fácil, pero ayúdenme a analizar estas cosas con entendimiento. A eso vinimos. De no hacerlo así, perderíamos la venida aquí esta mañana. Pero venimos a entenderle a Dios. Capítulo 3 de la epístola a los Efesios. ¿Ya lo hallaron? Bueno, yo voy a ir leyendo y ustedes van allá saboreando. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pónganle muy buen cuidado, hermano, que así es que uno entiende lo que se quiere decir en un pasaje. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Por esta carta es carcelaria, porque ya Pablo estaba preso. Por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Una pausa en el 3. Mire que el misterio se le reveló a Pablo por revelación. Había un misterio. Gloria al Señor. Y se le reveló a Pablo, dice aquí en el verso 3. Habla de un misterio, no de un ministerio. Una cosa es el misterio y otra cosa es el ministerio. El ministerio es el cargo, la función que Dios le da. El misterio es algo que estaba oculto y se declaró. Se lo declaró el Espíritu Santo. El 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso les decía hace ratico, que ellos no entendieron eso. Los judíos, ni los apóstoles, ni los profetas, ni nada. Y lo decían muchas veces, pero no lo entendían. Pero Pablo habla aquí de ese misterio que no le fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras épocas. Pero él aclara y dice, como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí tiene 2 puntos. Los 2 puntos quieren decir lo que es el misterio. ¿Lo están mirando? Verso 6. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Dile gloria a Dios. Ese es el tanto cuento que hay ahí del misterio y del misterio y del misterio. ¿Y qué es eso? Y el misterio y misterio. ¿Y cuál es el misterio? Como dice por ahí, ay, ¿qué es la cosa? ¿Qué es el misterio? Ese misterio que había estado oculto y no lo entendieron hombres tan importantes, hombres que conocían la teología de su pueblo y que sabían las escrituras y no lo entendieron. Entonces después de los 2 puntos dice, demos gloria al Señor. El tanto misterio es que los gentiles son coherederos. ¿Coherederos con quién? Con los judíos. Y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación del poder. A mí, que soy menos que los demás, menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar a todos ¿y de qué? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora esta multiforme sabiduría debe ser dada a conocer, ¿cómo? ¿Cómo? Por medio de la iglesia. ¿Se dan cuenta que ya no es por medio de los judíos ni por medio de Israel? Por medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para que sea conocido por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí nos habla en el 11 del propósito eterno que tenía Cristo. Bueno, lo eterno es lo que no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Eterno es algo que es eterno. Bueno, cuando Dios llama a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, ahí se está anunciando el proyecto de Dios. Pero parece que el proyecto no nació ahí. Es eterno, venía con Dios. Ya Dios traía ese propósito. Y ahora lo que hace es declarárselo a Abraham. Y ahí es que se anuncia el proyecto. Pero como es eterno, yo no creo que nació ahí. Eso venía con Dios. En la mente de Dios, en el corazón de Dios. Por eso podemos decir con confianza que las misiones están en el corazón de Dios. Están en el plan de Dios. Están en el proyecto de Dios. Y es el propósito eterno que Pablo anuncia aquí en este versículo. Y es el misterio que había oculto y que no lo entendían ellos, pero que ese misterio se declaró revelándoselo el Señor al apóstol Pablo, quien dijo, si los gentiles también pueden ser salvos no por las obras de la ley, sino por la fe. Y los que son de la fe, dicen Gálatas, son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Pero este mensaje tuvo que ser sacado a la fuerza, a las malas, de allá de la cultura de los judíos. No fue por las buenas que salió, fue por las malas. ¿Cierto que sí? Y Dios le reveló entonces a Pablo un descubrimiento grande, que él entendió. Por ese descubrimiento que él tuvo y por esa revelación se hizo matar. Por eso se murió. Porque Pablo murió por predicar el evangelio a los gentiles. Porque los judíos lo consideraban traidor, traicionero, siendo él judío, criado a los pies de Gamaliel, conociendo la ley, un fariseo contramarcado, y ahora pareciera que se le hubiera volteado a su patria, a su cultura, y se hubiera ido a darle el aval a los gentiles. Eso no era aceptado dentro de la sociedad judía, eso no estaba en los planes de ellos, eso era en los planes de Dios. Y por eso estamos aquí esta mañana. Por eso estamos aquí esta mañana. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? ¡Aleluya! 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 Ese propósito eterno nos alcanzó a nosotros.
Por eso, hermanos, recuerden que de gracia recibiste, da de gracia. Sí, hermanos, hemos recibido de gracia, demos de gracia. Para continuar ese propósito, Dios está buscando hombres y mujeres de cualquier cultura, convertidos a Dios, santos, que aborrezcan el pecado. Dios quiere hombres y mujeres que aborrezcan el pecado. Amén. Que no quieran pecar, aunque estén en este mundo podrido y sucio. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que no quieran andar revueltos en el pecado. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Aleluya. Que aborrezcan el pecado. Porque de esa manera Dios va a continuar este proyecto. Dios va a continuar este proyecto. Lo va a continuar. ¿Con quién lo va a continuar? Con usted y conmigo. Dios cuenta con usted y conmigo para continuar este plan. Amén. Y como Él está buscando quienes le puedan contribuir en este plan y está llamando, ¿dónde están los que pueden oír ese llamado, esa voz? Aleluya. Porque Él todavía está llamando obreros para su viña. Faltan los obreros de la última hora. ¿Dónde estarán los de la última hora, hermano Mesa? ¿Dónde estarán los obreros de la última hora, hermano Pablo? ¿Dónde estarán? Porque los de la última hora todavía no han llegado. Ya los de la primera hora ya trabajaron el día y ya todo esto. Pero ahora faltan los obreros de la última hora. ¿Dónde estarán? Cuando le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién será? ¿Dónde estarán? Deben ser hombres voluntarios. Deben ser hombres entregados. Deben ser hombres que tengan un corazón dispuesto. No pueden ir a las malas. No pueden ir pensando en el salario. No pueden ir pensando en la nómina. No, son hombres que digan, estoy aquí, aquí estoy. Mi ofrenda es mi vida. Mi corazón es mi ofrenda. Amén. Amén. Y Dios está buscando hombres y mujeres que aborrezcan el pecado. Que no vivan metidos en la inmundicia, en la pornografía, en las novelas, en el pecado, en el vicio, en el ron, en el cigarrillo, en todo eso. Que salgan de allá. Porque el Señor dice, salid de ellas, pueblo mío, y yo os recibiré. Ese que puede oír la voz, puede ser tú esta mañana. Porque el clamor de Dios todavía se oye diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Todavía. Gloria al Señor. Todavía hay un clamor de parte de Dios que dice quién irá, y también una señal SOS también. Si quizá usted no la ha escuchado, pero ojalá que esta mañana escuche esa señal de emergencia que dice, salven ustedes nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Recuerde, hermano, que Dios está llamando hombres, mujeres, creyentes de entre los gentiles, porque todavía hay muchos rincones del mundo donde el evangelio no ha llegado. Y además de eso, en nuestros pueblos, en nuestras veredas, en nuestras ciudades, no crea que todo el mundo está ya evangelizado. Por eso, en todas partes hay almas que claman. Y debe haber hombres que quieran servir al Señor. Pero yo no puedo ir a España, yo no puedo ir al África. Pero puedes ir a tu barrio a culto. Oye, hermano, entre otras cosas, y perdónenme que voy a decir eso. ¿Sabe que la iglesia aquí está descuidando el evangelismo, hermano? Y es de responsabilidad. Amén. Amén. Escuchen, líderes. Antes de ir a España, vamos al barrio. Y si tú vas al barrio y predicas y a la zona y sirves en esa parte, quién sabe de ahí para dónde más te manda Dios. Pero si yo no atiendo siquiera la zona, ¿cómo me va a mandar Dios para África? Desde todas partes, de todos los rincones salen esas señales. SOS. Escucha la voz del Señor en esta mañana. Escuchémosla. 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 ¿Cómo es posible que ahí en la esquina los hermanos con los líderes están haciendo un culto y yo tengo mi casa aquí y me quedo bien cruzado viendo televisión y el culto ahí en la esquina?
Hermano, perdónenme si esta falta de respeto a ustedes, hermano, pero le voy a hablar a la iglesia. Están descuidando el evangelismo. ¿Qué tal si toda la congregación se vuelca a los cultos de los barrios juntos, todos, a hacer el anuncio? ¿Cómo serían los cultos de barrio, hermana Hilda? ¿Hermana Hilda? ¿Cómo cree usted que serían los cultos de barrio si la gente de toda esa zona se volcara al culto? Serían 19 o 18 campañas que haríamos los miércoles. Qué bueno que esta mañana esta iglesia oiga la voz de Dios. Oiga una señal, SOS, óigala. Y comencemos desde nuestro barrio, de nuestra cuadra. Hay en tu cuadra hay gente perdida. Hay en tu barrio hay gente en emergencia. Deja tus vicios. Aplázalos por una hora. Cierra el computador. Apaga el televisor y vete a la zona. Y si no llegó el líder porque está dormido espiritualmente, usted vaya y predíquele a las almas y dígale que Cristo salva. Aleluya, aleluya. Tú eres una persona colocada en la mano de Dios, un instrumento útil. Dios está hablando, Dios está llamando y tú tienes el Espíritu Santo. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Aleluya. Tú no eres igual a tu vecino. Oiga, yo estaba haciendo un análisis y digo, ¿verdad que yo soy otro tipo de persona? Yo no soy igual al otro. Yo me embarco en un bus y digo, bueno, este bus va lleno, pero yo no soy igual a toda esta gente que va en el bus. Yo estoy en el mercado y digo, aquí sí hay gente, pero yo no soy igual a toda esta gente que hay aquí. Yo soy diferente. Tú no eres igual a tu vecino. Ni al que vive arriba, ni al que vive abajo, ni al que vive al lado. Porque ellos son un carbón apagado, pero tú eres una brasa, un carbón encendido con el fuego del Espíritu Santo. Tú eres un carbón encendido. En ti arde una llama que no arde allá. En ti hay un fuego. En ti hay una llama. En mí hay una llama. Y esa llama es la llama del Espíritu Santo. Que nos ha llamado a ser alguien, a ser diferente. Tú no eres igual a los demás. Escucha, jovencita, escucha, jovencito, tú no eres igual a los compañeros del colegio. No te mezcles, no te revuelvas con todo allá. Tú eres otro. Demos gloria a Dios. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú no puedes hacer lo mismo que hacen las otras niñas de la universidad. Tú no puedes hacer lo mismo que hacen los niños del colegio. No puedes, porque en ti está el Espíritu Santo. En ti hay una llama. Y cuando un cristiano mira alrededor, dice en su corazón, toda esta gente está perdida. Toda esta gente está sin Cristo. Oh, si conocieran el don de Dios. Oh, si entendieran. Oh, si pudieran comprender. Oh, si les llegara a ellos la chispa del Espíritu. Oh, si conocieses el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide, dame de beber? Aleluya, aleluya. Pero tú estás encendido por el Espíritu Santo. En ti hay un fuego que sube. En ti hay un altar encendido. En ti hay algo que está prendido. Y hay una voz que dice, ¿a quién enviaré y quién irá? Hay en la cuadra tuya, a un ladito, ahí donde están haciendo el culto de barrio. Ahí hay almas que dicen, salven. Salven ustedes nuestras almas, salven. Es la iglesia. Esta es la iglesia. Y es a la iglesia que Dios le habla. La ley está dada para nosotros. La enseñanza es para nosotros. No es para las bestias. A las vacas y a los caballos les ponen cercas de alambre. A nosotros no, a nosotros nos ponen en la enseñanza, la palabra. A nosotros no nos encierran con cerca de alambre. A nosotros el Señor nos tiene cercados con su palabra bendita. Su palabra, su ordenación, su ordenanza. Gloria al Señor, gloria al Señor,
Gloria al Señor. Por eso esta enseñanza no está dada para los caballos, ni para las vacas, ni para los asnos. Repito que es en corrales. A ellos se les cercan los potreros. A nosotros no nos tienen en un corral ni en un potrero cercado. A nosotros nos tienen en la iglesia con la enseñanza de la palabra de Dios, con la palabra que penetra, que hace arder el corazón, la llama encendida en nuestro corazón. Y como reacción a ese llamado, decimos: heme aquí, envíame. Y cuando un hombre o una mujer con las mejillas chorreadas de lágrimas dice: aquí estoy, heme aquí, quiere decir que se está lanzando hacia el propósito de Dios, hacia el proyecto de Dios. Y no hay culto de barrio que no asistamos, y no hay culto de la iglesia que no asistamos, y no hay escuela dominical que nos perdamos, y no hay estudio que nos perdamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque hay una llama, la llama de las misiones, el propósito eterno que dice Pablo, el proyecto de Dios que viene. Yo lo miré desde Abraham, pero quizás viene desde muy antes a salvar la gente. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios esta mañana? Alcen la mano los que quieren oír esa voz. Hay una voz que llama, hay una voz que está llamando. ¿Se quiere usted poner en pie y alzar la mano conmigo a Dios? Dile: Señor, si yo te estaba fallando, si en mi hogar había flojera para ir al culto, si no estaba mirando más allá, si no estaba orando para la ofrenda misionera con cariño y con amor, ahora, Señor, ayúdame a entender que yo sea un contribuyente de este proyecto. Un proyecto macro, un proyecto grande. Tú, hermano, tú. Es a ti que Dios esta mañana te quiere hablar. Dios ha trabajado con todas las generaciones pasadas y ahora está trabajando con esta generación. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Si hoy no nos servimos al Señor, no le serviremos nunca. Lo que hay que hacer para Dios hay que hacerlo ahora. Ahora, porque el tiempo se va. En el futuro le tocará a otras generaciones, pero ahora te toca a ti y me toca a mí. Y el llamado en este momento es para ti y para mí. Alza tu mano conmigo. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Puedo oír tu voz llamando.